Amén. La bendición sacerdotal. Sobre esto ya hemos hablado la semana pasada, gracias al grupo de adoración. Vamos a recordar un poco lo que ya vimos la vez pasada y nosotros vamos a continuar en el día de hoy. El nombre del mensaje del día de hoy: ¿cómo se oculta el rostro de Dios al pueblo de Israel? Así que vamos a empezar primero que todo recordando que la bendición sacerdotal tiene unas gradas, unas escaleras. Tiene tres escaleras, tres etapas. La primera etapa tiene tres palabras que dice que Dios te guarde y te proteja. Luego, la segunda etapa tiene 5 palabras en hebreo. Y allá se habla que Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre ti. Él se va a revelar a ti. Y entonces el resultado de todo esto es que Él te va a conceder el perdón. Él te va a perdonar. Va a tener de ti misericordia. Esto se vuelve realidad con el Mesías Jesús, que Él nos da, Él es la luz del mundo y nos da la luz. Cuando nosotros pecamos, Él viene a hacer redención de nuestros pecados. Luego, la tercera parte o la tercera etapa tiene 7 palabras en hebreo. Y allá se habla que el Señor va a vivir dentro de nosotros. Él va a entrar en nosotros. Él va con nosotros. Y hablamos ya cómo estas 3 cosas se vuelven realidad también en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que esta oración tan básica, todos pueden tener la bendición de disfrutar de ella? Porque Dios, de hecho, da la lluvia y también da el sol para todos. Pero su luz, de hecho su luz y su misericordia y todas estas cosas que Él entrega de sí mismo, les es dado solo a los que son salvos. Y ya vimos que 3 veces de forma específica, explícita, se aparece el nombre de Dios, Jehová. También es importante recordar que de hecho tenemos los ídolos que pueden hacer que Dios esconda su rostro de nosotros. Pueden hacer que nosotros perdamos esa relación con Dios. Y los ídolos vienen a taparnos la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Y ya leímos también en Éxodo 20 que no debes de tener ningún ídolo diferente a mis ojos o a mi rostro. Así es como está escrito en hebreo. Sobre mi rostro no podrás tener otro ídolo, otro Dios. Y también vimos lo que dice Dios en Deuteronomio capítulo 1, desde el 16 hasta el 18. Dios ya se le revela de antemano a Moisés y le dice que el pueblo de Israel iba a adormecerse de forma espiritual. Y Dios dice, yo voy a olvidarme de ustedes y yo voy a ocultar mi rostro de ustedes. Y esto ocurrió. Y hasta hoy nosotros aún nos encontramos sin poder ver el rostro de Dios. Pero hoy vamos a ver cómo es que Dios va a quitar ese velo que hay entre nosotros y Dios para poder ver su rostro. Pero antes de que nosotros podamos entrar a la historia del pueblo de Israel, tomémonos otro momento para poder examinar nuestras vidas.
¿Será que hay ídolos en nuestras vidas? En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dice que las riquezas es un ídolo. O sea, no se puede trabajar, no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué otros ídolos tenemos nosotros? Por ejemplo, los ídolos del deporte. Hay personas que están muy conectados a los deportes, al fútbol, al basquetbol, al voleibol. O sea, no es un pecado jugar fútbol o algo así, pero está prohibido dedicar todo a ello, a este propósito. Y nosotros vamos a ver todo tipo de cosas que nos pueden hacer perder nuestra vida. Y es interesante que todas estas estrellas del fútbol como Ronaldo o Messi son llamados ídolos. Y las personas se vuelven locas. Se vuelven locas por ellos. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Un ídolo en nuestra vida. Por ejemplo, el disfrute, el entretenimiento. Hay personas que solo están esperando el fin de semana para poder irse a divertir. Incluso como cosas tan inocentes como ir a dar un paseo por la naturaleza. Esto no es pecado. Pero esto se puede volver un ídolo. Por ejemplo, en lugar de venir aquí a la iglesia, nos vamos a pasear. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que sea siempre, o sea, una vez cada cuánto es posible, se puede. Pero cuando esto se vuelve algo tan importante para nosotros y nos quita el tiempo con Dios, y también la comida se puede volver un ídolo en nuestras vidas cuando nosotros nos apostramos frente a la comida, también el alcohol y todo el tipo de drogas. Hay personas que también tienen como ídolo la ropa. Yo escuché una vez de una mujer que tiene 3,000 pares de zapatos. Y por cada zapato también tiene su bolso que va con él. Por supuesto que tenía un esposo que era millonario que podía hacer esto. Y entonces en su casa tenía todo tipo de... Y en su casa tenía un armario que estaba dividido por celdas y en cada celda estaba puesto los pares de zapatos, cada par de zapatos con su bolso. Por supuesto que aquí no hay nadie que tenga 3,000 pares de zapatos en sus casas, por supuesto. Pero puede ser que nosotros estemos necesitados y nosotros queramos tanto unos zapatos de tal marca porque son importantes o cualquier otra cosa. Y también así ustedes también pueden entrar en otras cosas. Vamos a simplemente recolectar también. Habían personas que recolectaban, por ejemplo, estampillas, que esto es una cosa muy tonta, pero si tú estás aquí sentado y de repente estás soñando con esa estampilla o que la sacaron por mucho dinero en Nicaragua y estás ya pensando en cómo vender esa estampilla. Entonces tú estás dedicado a eso. Simplemente tienes que parar de hacer esto. Debes de parar de navegar. Es posible meterse mucho en el trabajo, hacer horas extras, por ejemplo, o más y más y más. Se puede uno centrar mucho en una carrera también, en los estudios. Yo me quiero centrar en mi estudio. Esto es lo que es importante para mi vida.
O, por ejemplo, también la parte académica. O sea, es posible estudiar, esto no es un pecado. Pero si esto se vuelve el ídolo en mi vida, porque yo quiero ser un profesor, un doctor, o yo quiero ser un investigador, que mi nombre sea reconocido por todo el mundo y al final yo pueda recibir un premio Nobel. La música también puede ser un ídolo, el rock and roll y todas estas cosas. Los Beatles en su tiempo también fueron un ídolo para el mundo. ¿Será que hay ídolos en nuestras vidas? En Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 12 hasta el 13. Primera de Corintios 6, 12, 13. Primera de Corintios 6. El Espíritu Santo por medio de Saúl nos dice, todo lo puedo hacer, todo, nos dice en 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, lo que me puede hacer perder, eso se puede volver un ídolo. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. O sea, yo puedo jugar fútbol, yo puedo tomar, yo puedo ir a pasear por la naturaleza, yo puedo pasear, yo puedo hacer todas estas cosas. Pero no todas estas cosas me convienen para que me puedan ayudar a llegar a los cielos. Esto no es pecado. Hay cosas que sí son pecado, pero hay cosas que son neutrales, que no son ni más ni menos. Si tú quieres invertir todo tu tiempo en estas cosas, entonces tú estás desperdiciando tu vida. Y también estas cosas que son neutrales se pueden volver como un ídolo, que nosotros empezamos a servirlas. Y nosotros no queremos nada que nos haga caer. Y si tú estás aquí sentado en el día de hoy y hay un campo en tu vida que está así, entonces Dios nos dice, Jesús nos dice qué es lo que debemos de hacer. En Mateo capítulo 5, desde el 29 hasta el 30, dice Jesús que si tu ojo te hace caer, entonces córtalo. Si tu mano derecha te hace caer, entonces también córtala y sácala de ti. Y nosotros estamos llamados a tirar las cosas afuera que nos hacen caer. Así que es muy importante que nosotros tomemos esto a nuestros corazones y que nosotros podamos examinar de que no hayan ídolos en nuestras vidas. Nosotros queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida y que tome el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Pero ahora nosotros vamos al pueblo de Israel. Nosotros en nuestros tiempos vivimos, nuestros hijos y nuestras hijas están sirviendo al ejército, nosotros somos parte del pueblo. Y es importante saber qué es lo que Dios nos revela, qué es lo que va a ocurrir. ¿Cómo es que Dios va a quitar el velo que hace que nosotros no podamos ver su rostro? En este momento en el pueblo de Israel hay mucho pecado, hay mucha violencia, hay asesinatos, fornicación, hay aborto, hay falta de justificación en los juzgados. Porque primero que todo toma mucho tiempo hasta que hayan jueces, ¿sí? Y la otra cosa, a veces simplemente les dan
una algo muy débil a alguien que, por ejemplo, hizo cosas horribles como violación. Y también hay debilidad. Están subiendo los precios de las cosas y quieren más y más y más y más levantar los precios. No es suficiente para ellos 64 o 67 millones de shekel para la empresa de la diplomacia. Es más o menos esa es la ganancia que ellos tuvieron el año pasado. Y no es suficiente para ellos. Ellos están ahora subiendo los precios en otros 10%. Y quieren más y más ganancias. El gerente de la empresa recibe allá millones y millones. Esto es un fenómeno. Ellos no son los únicos. Hay muchos así. Así que ellos están aprovechando. Y no hay límites. No hay límites. Pero el Señor nos va a purificar. Nos quiere quitar. Él dice que lo va a hacer. Él viene ahora a empezar a escoger, este es bueno, este es malo, a dividir. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 20, versículos 34 hasta el 38. Ezequiel capítulo 20, versículos 34 hasta el 38. Y comenzamos con que Dios nos une de todos tipos de pueblos, que es donde nosotros nos encontramos en el día de hoy, que hemos sido unidos de todo tipo de naciones. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן אשפט אתכם נאום אדוני אלוהים. והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית, ובראתי מכם המורדים והפושעים בי, מארץ מגוריהם הוציא אותם, ואל אדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני אדוני. Y yo sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré del desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en vínculos de pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Aquí Dios habla a nuestros... Él habla con mucha personalidad sobre nuestros días, que Él nos va a reunir de todo tipo de naciones. Y Dios dice, yo los voy a traer al desierto. Acuérdense de esta palabra, la palabra desierto, porque esta palabra desierto vuelve en sí misma en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando Él nos saca de Egipto al desierto del Sinaí, al desierto en el cual nosotros nos encontramos en el día de hoy. Desierto es un lugar de peligro. ¿Por qué? Porque no hay agua y hay peligro de muerte. Y hoy en el mundo hay mucho antisemitismo. Y aún nosotros estamos esperando a que venga el anticristo y la guerra de Gog y Magog y finalmente el fin. Y este es el desierto que se llama el desierto de los pueblos. O sea, esta imagen, este panorama es un panorama de desierto.
להוציא, להרוג, פשוט, כמו שקרה במדבר סיני, כל הדור שיצא ממדבר סיני, מלבד שניים, כל הבוגרים מתו במדבר. Y Dios utiliza estas naciones para matar, para quitar. Así como Él lo utilizó en el desierto del Sinaí, así lo hará ahora. חוץ משניים שהאמינו, Solo a dos que, וכלב בן יפונה. solo a dos que ellos sí creyeron, que fue Josué y Caleb. Y todos aquellos que nacieron allá, וכל אלה שהיו מתחת לגיל 20, y todos los que estaban bajo los 20 años de edad, que salieron כל אלה נכנסו Egipto, todos aquellos entraron אלוהים הולך a la tierra de Canaán, ורק המאמינים a la tierra prometida. למלכות אלף השנים. Y ahora Dios está diciendo que solo aquellos que hayan creído en Él van a entrar al reino de los 1000 años. אלה שישארו תחת הברית החדשה שלו. Y solo los que hayan permanecido bajo su alianza son aquellos que van a entrar. הזיקוק, הטיהור שלנו יהיה דרך המלחמות. Así que nuestra descripción es por medio de las guerras. בזכריה פרק י"ב, En Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 12, זכריה פרק י"ב, פסוקים 1, 2, 3, אנחנו קוראים על המציאות שאנחנו חיים בה היום, Zacarías capítulo 12, אלא שזה nosotros leemos sobre la realidad en la cual nosotros estamos viviendo hoy en día, simplemente que esto fue escrito hace muchos años כן, אבן מעמסה לכל העמים, בעיה בינלאומית. y habla sobre el día en el que Jerusalén iba a ser un problema para todos los pueblos. Se iba a volver un problema para todos los pueblos. בתשעה באב, Y nosotros en este momento estamos justo en 9 de Av וזוכרים את חורבן בית המקדש, y hoy estamos recordando la destrucción del templo מייחלים לבניית בית המקדש, y también la construcción del templo. ואנחנו יודעים שעל הר הבית יש היום את המסגדים, Y nosotros sabemos que והמוסלמים שומעים את כל מה שאנחנו מדברים ברדיו, los musulmanes están escuchando todo lo que se habla sobre sobre el radio מחכים לבית המקדש שייבנה, y todos aquellos que están esperando a que el templo se vuelva a ser construido זה קיים. y toda esa tensión está viva. את הכמה דונמים האלה שם של אדמה, זה המקום הכי נפיץ בכל כדור הארץ. Y ese lugar donde quieren construir el templo, que son unas cuantas hectáreas, es la parte de más tensión para todo el mundo. Y quiere explotar. Es un, ניוטרוניק. ¿sí? אוקיי. אז בואו נקרא פסוקים 1, 2 ו-3. Así que vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Zacarías capítulo 12. מסע דבר אדוני אל ישראל, נאום אדוני נוטה שמיים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים ספרה לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים. כל עומסי עשרות ישרתו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán desplazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Así que pongan atención, Jerusalén va a ser un problema internacional. Y tenemos aquí dos guerras. La primera guerra es la guerra contra los pueblos que están alrededor. Y la segunda guerra es la guerra contra todos los pueblos, contra todas las naciones. En el mismo capítulo, en el versículo 6, nosotros luchamos contra todos los pueblos que están alrededor nuestro y nosotros vamos a vencer con la gracia de Dios y Jerusalén no va a caer, se va a quedar con nosotros. Eso está en el versículo 6. Esta es la guerra de Gog y Magog, por lo menos así lo entiendo yo. En la guerra de Magog que está escrita en Ezequiel capítulo 30, describe las 4 direcciones.
איראן, פרס, Del oriente viene Irán, מדרום זה האזור של סודאן, del sur viene Sudán, por ejemplo, מערב לוב. y el occidente Luxemburgo. Esos son los pueblos que están alrededor nuestro. Es la guerra de Gog y Magog. Y tenemos descripciones completas en Ezequiel capítulo 29 y 30. אבל אחר כך יש מלחמה נגד כל העמים. Pero después tenemos una guerra contra todos los pueblos, כן, זו המלחמה השנייה. que esa es la segunda guerra. עליה אנחנו קוראים בפרק 14 של זכריה. Sobre esta nosotros leemos en el capítulo 14, en el versículos 1, 2 y 3. אדוני וחולק שלך בקרבך ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים תשגלנה. ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן העיר. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם כיום יילחמו ביום קרב. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra ellas naciones como peleó en el día de las batallas. Así que ustedes ven que todos los pueblos vienen contra nosotros, y Jerusalén cae. Es conquistada. ומי שיוצא להילחם זה כבר לא צה"ל, Y quien va a pelear ya no es el ejército israelí, כי כבר אין צה"ל. porque ya no va a haber ejército israelí. בדניאל, בפרק האחרון של דניאל כתוב שכשהיד של עם קודש תנופץ, כמו שלוקחים זכוכית ומנפצים, זורקים, אז יבוא הסוף. En el último capítulo de Daniel está escrito que la mano poderosa va a estallar, así como nosotros rompemos un vaso contra el piso y lo tiramos, ¿sí? Y entonces ahí vendrá el fin. זו המלחמה האחרונה לפני Ese- ישוע הבא. Esa es la última guerra antes de que Jesús venga y vuelva. את המלחמה הזאת, Y quien, ga- ישוע שיורד מן השמיים, y quien vence esta guerra es Jesús, que va a bajar de los cielos sobre el monte de los olivos y va a pelear contra todas las naciones. מדבר על ישוע, איך השמיים נפתחים. En Apocalipsis capítulo 19 también está escrito cómo Jesús baja de los cielos y pelea. אז בעוד שבמלחמה נגד העמים סביב, Así que mientras זה בכל זאת זכריה פרק 12 פסוק 6, yo voy a leer de todas maneras esto está en Zacarías capítulo 12 versículo 6. כן, זכריה 12 6, Zacarías 12, 6, que vamos a leer sobre la primera guerra en la cual nosotros vamos a vencer porque Dios nos va a ayudar ירושלים לא נופלת. y Jerusalén no cae todavía. ביום ההוא, Y yo voy a leer אלופי יהודה ככיור אש, Zacarías 12, 6. לפיד אש באמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. En aquel día pondré a mis capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. אז אלה הם שני המלחמות. Entonces estas son las dos guerras. את גוג ומגוג La guerra de Gog y Magog, עלולה להיות מאוד קרובה. en la que ya se está acercando, debe estar muy cerca. might be, say it carefully, Así que hay que tener cuidado. very close. Está muy cerca. השנייה, כמו שאמרתי, זה מלחמת הר מגידו, Y la segunda, como ya lo dije, es la guerra de Har Benigó, que está en Apocalipsis 19, 13 עד 16. desde el 13 hasta el 16, כל העמים שתחת השלטון שלו. en el cual el anticristo recoge a todas las naciones que están bajo su gobierno y él va en contra de Jerusalén. האלה אנחנו נעבור כעם דרך אש. Así que en estas dos guerras nosotros vamos a pasar como pueblo bajo el fuego. זכריה פרק 13, Por ejemplo, miren lo que está escrito en Zacarías capítulo 13, 9, versículos 8 y 9. Los últimos dos versículos de Zacarías 13. והיה בכל הארץ נאום אדוני פי שניים בה יכרתו יגברו והשלישית יוותר בה. והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרופת הכסף ובחנתים כבחונת הזהב והוא יקרא בשמי ואני אענה אותו אמרתי עמי הוא והוא יאמר אדוני אלוהי.
Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego de la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo los oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. אתם רואים, זה התהליך Ustedes ven, este es el proceso que Dios quiere hacer con nosotros. שככה הולך לברור בינינו. Así es como Él va a separar entre nosotros, va a escoger entre nosotros. חוזר על עצמו Y עוד este, ועוד נביאים. y este tema vuelve y vuelve en sí mismo con los profetas. ומה הכוונה בישעיהו, פרק 4, פרק ד', Y así nosotros podemos entender cuál es la intención שהוא מתאר מה יהיה אחרי המלחמה, אחרי cuando Él describe qué es lo que va a ocurrir después de todas estas dos guerras, שישוע יבוא וימלוך פה. cuando Jesús venga a reinar. ואז הוא אומר בפסוק, אני אקריא פסוקים, על אחד אני אדלג, 2 ו-3. Y voy a leer los versículos 2 y 3. ביום ההוא יהיה צמח אדוני לצבי ולכבוד, ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל. והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. אם רחץ אדוני את צואת בנות ציון, ואת דמי ירושלים ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח בער. קראנו עד 4. Leímos hasta el 4. אתם רואים? מי שיישאר, השליש שיישאר, Ustedes ven la tercera parte que quede. פליטת ישראל בסוף פסוק 2. Ellos son llamados como los desplazados de Israel, los sobrevivientes de Israel. Y también en el versículo 3 dice que se va a quedar en Sión אלה שהשם שלהם, todos aquellos los cuales tienen su nombre escrito en el libro de la vida. תראו שהשדים בורחים מכם, תשמחו שהשם שלכם כתוב בספר. O sea, no, ustedes tienen que estar felices de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. שליש יבוא להם. Esa es la tercera parte que ellos van a venir a la fe. אותו דבר יש לכם ביואל, Lo mismo ustedes lo tienen escrito en Joel. וביואל בעברית זה בפרק 3 פסוק 5. En hebreo es el capítulo 3, en español es el capítulo 2, versículo 2. יואל פרק ג' פסוק 5. זה גם כן מדבר על אחרית הימים, על הזמן שאלוהים ישפוך את Y רוח también se está hablando sobre los últimos tiempos en el que Dios va a derramar. 3 ו-4 של אותו פרק כתוב, שבאנגלית זה 29 ו-30, כתוב על האותות שיהיו בשמיים ובארץ דם ואש ותמרות עשן. No, verse 13. Joel 8:36. זה כל הדברים שחזון יוחנן מדבר עליהם. Todas las cosas que el Apocalipsis habla שיפלו בשלוש que וחצי van a שנים caer האחרונות על sobre los últimos 3 años y medio sobre el אחרי anticristo. כל זה, Así que después de todo esto, ושוב, אחרי כל המלחמות האלה, que va a ser después de todas estas guerras que ya hablamos, והיה כל en el אשר versículo יקרא 2 בשם está אדוני escrito, יימלט. כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה, כאשר אמר אדוני, ובשרידים אשר אדוני קורא. En español es el versículo 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid serán sus frutos. הנושעים, O sea, estos son los que serán salvos. אלה שקוראים בשם אדוני. Estos aquellos que claman en el nombre del Señor. זה שרידים, זה הבודדים. זה Estos son es la tercera parte, son los que van a quedar, son los sobrevivientes. אתם רואים, זה חוזר על עצמו. Entonces ustedes ven que esto זכריה, vuelve en sí mismo, no importa si es en Zacarías o es en Joel o si es en Ezequiel o en עכשיו נראה צפניה,
Y vamos también a Sofonías, Sofonías, capítulo 3, Sofonías capítulo 3, Sofonías capítulo 3, עד 13. desde el 11 hasta el 13. Sofonías צפניה, פרק 3, פסוקים 11 עד 13. versículos 11 hasta el 13. ביום ההוא לא תבושי מכל עלילותייך אשר פשעת בי, כי אז אסיר מקרבך עליזי גאוותך, ולא תוסיפי לגבהה עוד בהר קודשי. והשארתי בקרבך עם עני ודל, וחסו בשם אדוני. שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו כזב, ולא יימצא בפיהם לשון תרמית, כי הם יראו ורבצו ואין מחריד. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en su soberbia y nunca más te ensorbecerás de mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y el remanente de Israel no habrá injusticia ni dirá mentira, ni en boca de aquellos que hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. O sea, no habrán guerras y no habrán rumores de guerra ni nada de eso. Pero ¿quién va a entrar dentro de este reino? Solo aquellos que han nacido de nuevo, son los que han sido sellados por Dios y los que han nacido de nuevo. Aquellos que su nombre está escrito en el libro de la vida. Aquellos que han quedado o que habrán quedado, aquellos que habrán quedado después de que Dios haya purificado al pueblo con fuego. Ahora, volviendo un poco atrás a la parte crítica de las guerras, vamos a ver qué es lo que ocurre allá adentro. ¿Cómo es que Dios salva? Entonces, primero que todo, en Jeremías capítulo 13, Jeremías 13, versículo 7. Vamos a comenzar desde el 4. Jeremías 13, 30, perdón. Jeremías 30, 4. Jeremías capítulo 30, versículo 4. מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון? אוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y de no de paz. Inquirid ahora y mirar si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día. Así que primero que todo es el cautivo de Jacob, y esto ya va a ocurrir. Y él es rescatado de esto. Es salvado. Es salvado. En hebreo es salvado, que se salva. Pero esto se puede decir, esto habla sobre lo que hubo algún día, pero no. Vamos a ver cuál es el contexto. Vamos a ver un versículo antes y luego veremos dos versículos antes. Después, en el versículo 3 nosotros leemos: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Muy pocos volvieron del exilio de Judá, el exilio de Babel, de Babilonia, de que eran a Israel las 12 tribus no volvieron. Ahora nosotros volvemos, todos.
שלנו, se está hablando sobre nuestro tiempo, זמן של מלחמה. el tiempo de guerra. והתוצאה של המלחמה הזאת, Y el resultado de esta הצרה guerra, שממנה הוא יבשע, después de toda la tribulación que de ella va a ser salva, nosotros leemos los והיה versículos ביום ההוא נאום 8 y אדוני 9. אשבור ולא מעל צוואריך ומוסרותיך אנתק ולא יעבדו בו עוד זרים ועבדו את אדוני אלוהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם. En aquel día dice Jehová que de los ejércitos yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová tu Dios y a David su rey. הנבואה של פעם, Así que si esta era la profecía de algún día, הרבה ששלטו עלינו, hay muchos más que vinieron y nos gobernaron. הפרסים, היוונים, הרומאים, Los romanos, los egipcios, איפה שהיינו בכל העמים, los persas y todos aquellos que estuvieron en la historia. אנחנו היינו תחת עול. Nosotros estuvimos bajo la esclavitud. יסיר את העול. Pero aquí dice, yo voy a quitar la esclavitud. בן דוד מלכם ימלוך עליהם, ישוע הוא בן דוד. Y Jesús es el hijo de David. גם דוד עצמו יקום לתחייה. Y también David se va a levantar a la resurrección. בין אם זה דוד שימלוך פה, Y si no importa si es David el que vaya a reinar aquí, תחת השלטון של ישוע המשיח. bajo el gobierno de Jesús el Mesías, דוד קורא לו אדון. porque David lo llama Señor a Jesús. מדובר על המילניום. Esto todo se trata sobre el milenio. רואים את כל הנביאים שמדברים על הדבר הזה. Así que nosotros vemos todas estas profecías que hablan sobre esto. צרה גדולה. Y ahora nosotros vemos la gran tribulación, la gran tribulación. שנראה את כל העמים באים נגדנו, או אפילו גוג, זה משהו אדיר. Y por supuesto nosotros vemos a todas las naciones que vienen contra nosotros. Gog, por ejemplo, que es grande. אז זו תהיה צרה. Así que esta va a ser la tribulación. בחזרה לזכריה פרק 12. Y si nosotros volvemos a Zacarías capítulo 12, Zacarías 12, שכבר צר המשיח פה, que ya el anticristo va a estar aquí. עכשיו שזה כל העמים, הפסוק שעכשיו אני מדבר עליו זה כל העמים, זאת אומרת זה המלחמה השנייה והאחרונה. Nosotros vamos a ver que ahora ya son todos los pueblos, es la última guerra. יחזקאל פרק 12, פרק י"ב, פסוק אה. 9 ו-10. Ezequiel capítulo... זכריה. Zacarías, פרק 12, Zacarías capítulo 12, פסוקים 9 ו-10. versículos 9 y 10. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esta es la segunda guerra, שכבשו את ירושלים. que van a אז הוא אומר, "ושפט conquistar a ירושלים, Jerusalén. ויושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על הבכור." Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. ככה כל הפסוקים אחר כך 12, 13, 14 מתארים את האבל הלאומי שיהיה. Y los próximos versículos describen cuál es ese dolor nacional que se da. Así que en la situación crítica, después de que ya no vamos a tener un ejército y de que Jerusalén va a caer, רק אלוהים עוד יכול להציל אותנו. solo Dios nos va a poder salvar. ובמקום הנמוך הזה, Y en ese lugar tan pequeño, entonces Dios va a derramar su espíritu. ואנחנו, העיניים שלנו נפתחות להכיר את ישוע. Y nuestros ojos se van a abrir para poder conocer a Jesús. המצב הזה, José también habla sobre esta situación y le llama הזה הולך לפתוח desierto. את הדרך, פתח התקווה. Y de este desierto se va a abrir todo el camino para la esperanza. Así que vamos a Oseas. Esto está en Oseas capítulo 2. Oseas 2. הושע פרק ב', Oseas capítulo 2, 16 ו-17. 16 y 17. בפסוקים לפני כן אלוהים מדבר על עבודת האלילים, En unos versículos anteriores, Dios habla sobre la idolatría, por ejemplo. וזה היה בהיסטוריה, Esto fue de la historia. ובפסוק 16, Y en el versículo 16, זה בסדר בתנ"ך שהוא מדלג אלפי שנים קדימה. פסוק 16 אומר,
Versículo לכן 16. הנה אנוכי מפתח והולכתיה המדבר. הנה עוד פעם המדבר. ודיברתי על ליבה, תקריא. כן, פסוק 16. Oseas 2:16 dice lo siguiente: en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí. Este no es este. No es este. זה אצלך 18, אז תקרא. En español, שני פסוקים. 16. en español, לא, אז תלך עכשיו ל-14. en español es el 14, versículo 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. זה המדבר. O sea, דבר חזרה למדבר העמים של יחזקאל, פרק 20. aquí se habla sobre el desierto, como el desierto que habla Ezequiel. כן, מדבר העמים. Es el desierto de los pueblos que habla Ezequiel. Y yo voy a continuar leyendo. הבאתי לה את כרמיה משם ואת עמק אחור לפתח תקווה. וענתה שם כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים. El versículo 15, y yo daré sus viñas desde allí y el valle del Arcor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida en la tierra de Egipto. בואו נזכר, מה קרה שם בעמק אחור? Vamos a recordar qué fue lo que ocurrió en el valle de Acor. את הירדן, Ustedes saben que cuando conquistaron el Jardén, el Jordán, יריחו נפלה, Jericó cayó והיה אחן שגנב מהזהב שהיה ביריחו, y había este que robaba del oro que había quedado en Jericó וגם בגד בבלי, y también ropas y vestidos. כאילו, בדיוק מה שאנשים בעולם הזה אוהבים, כסף, O sea, exactamente lo que las personas de este mundo aman. משתוללת היום. El dinero y las riquezas y todas las cosas que se están moviendo o que mueven al mundo en el día de hoy. בקיצור, בגלל זה בני ישראל, יהושע ובני ישראל הפסידו במלחמה הבאה נגד האי. Y por esta razón es que el pueblo de Israel perdió o fue vencido en la próxima guerra. ואז יהושע בוכה וקורע את הבגדים ויש אבל גדול. Y entonces Josué llora y rompe sus ropas, sus vestidos, y Dios le dice, ואלוהים מגלה deja de llorar, hay mucho pecado en tu pueblo, y Dios le revela todo el pecado. ואז הם לוקחים אותו, Y entonces אשתו וילדיו והחמור שלו וכל החיות שלו, כל מה שיש לו, Y entonces ellos toman a todas sus riquezas, todos sus bienes, a sus hijos y a todo lo que él había, a todo lo que él había robado, y lo toman hacia el valle de Acor y lo apedrean y matan a todos y los queman ומכסים אותם בגל אבנים. y los meten dentro de una ola השפל הזאת, de piedras. Y después de esto, מניצחון לניצחון, ellos se van de victoria en victoria כובשים את ארץ כנען, y ellos comienzan a conquistar כנענים ואת הבתים ואת הכל. y comienzan a conquistar todos los valles y todas las naciones. אלוהים אומר, Y Dios dice, שווה את המצב שאליו אנחנו נגיע עכשיו, compara la situación en la cual nosotros habíamos llegado con el valle de Acor, que es el lugar de la tribulación de Jacob, que es un lugar difícil, que es donde Jerusalén cayó. נמצא פה, El anticristo se encuentra aquí. ישראל מלא בעשרות מיליונים של החיילים שלו. El pueblo de Israel está lleno de soldados, אבל שם, במקום הנמוך הזה, pero allá en ese lugar bajo, אלוהים הולך לשפוך את רוח קודשו. Dios quería colocar su Espíritu Santo, y de allá se va a abrir la puerta de esperanza. ייתן לנו עכשיו את הכרמים, ניכנס לירושה שלנו. Y de allá nosotros vamos a poder entrar a la Jerusalén, a nuestra Jerusalén, al reino de los 1000 años. אתם מצליחים לעקוב אחרי זה? ¿Ustedes pueden entender esto? ¿Ustedes pueden entender todos estos versículos? Todo esto es como un gran rompecabezas. Así que ustedes deben de animarse. מכירים את אלוהים.
nosotros ya conocemos a Dios. Nosotros ya conocemos a Dios. Nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y yo tampoco sé cuándo va a ser el arrebatamiento. Hay aquellos que sí saben, pero yo no quiero entrar en especulaciones. Pero nosotros vamos a ser arrebatados. No se sabe cuándo, pero vamos a ser arrebatados. Eso es seguro. Así que no importa. Lo que es importante es que nuestro nombre ya está protegido, está allá arriba en el libro de la vida. Siempre y cuando nosotros permanezcamos en la fe hasta el final y nosotros no nos perdamos. Así que, ¿qué más puede pasar? ¿Qué puede pasar? Tenemos lo más importante. Lo más importante. Y yo estoy esperando llegar allá. Con gozo estoy esperando llegar allá. O sea, ¿qué es lo más horrible que Satanás puede hacer entonces ahora? Si Dios lo permite, por supuesto. Si Dios no lo permite, ni siquiera un cabello se puede soltar. Pero si Él lo permite, entonces vamos a ir a casa. Nos vamos a volver a casa. Ustedes piensen en Estefanos, que comienzan a tirarle piedras, pero él ve a Jesús. Y entonces los cielos se abren. Y Jesús, que por lo general está sentado a la diestra del Padre, nosotros lo vamos a ver parado. Y todos aquellos van a esperar. Veían como Estefanos entonces subió a los cielos. O sea, ellos hicieron todo lo más malo que ellos pudieron hacer, que fue matarlo. Pero él entró a la vida eterna y Dios lo fortaleció hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener miedo? No tenemos que tener miedo, tenemos que levantar nuestras cabezas. Pero más allá de levantar nuestras cabezas y fortalecernos en nuestra salvación, tenemos un cargo por el cual cumplir aquí en la tierra. Y ya vamos a llegar hasta allá. Ezequiel capítulo 39. Ezequiel 39. Ezequiel capítulo 39. Versículo 22 hasta el 29. Ahora vamos a hablar sobre el velo que Dios quiere quitar de nosotros. Este es el final de la guerra de Gog y Magog. Y aquí comienza un proceso de levantamiento o avivamiento espiritual. Pero esto no ocurre solo en un día, sino que es un proceso. Vamos a leer desde el 22 hasta el 24. Y en aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por el pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí entre ellos mi rostro, y yo entregué las manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a la inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. O sea, aquí dice que yo escondí mi rostro de ellos. Y esta es la realidad hasta el día de hoy. Pero nosotros vamos a continuar leyendo. ושובבי אותם מן העמים, וקיבצתי אותם מארצות אויביהם, ונקדשתי בם לעיני הגויים רבים. וידעו כי אני אדוני אלוהיהם בהגלותי אותם אל הגויים, וכינסתים אל אדמתם, ולא אותיר עוד מהם שם, ולא אסתיר עוד פניי מהם, אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל,
נאום אדוני אלוהים. תקריא פסוק 29 כדי לקרוא. Vamos a leer el versículo 29 nomás. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. תהליך קיבוץ העם. Miren, esto es un proceso de reunión del pueblo de Israel, de todos los pueblos. Esto ya comenzó desde hace unos años. אבל הוא יושלם רק אחרי שישוע יחזור. Pero esto se va a completar simplemente cuando Dios vuelva, cuando Jesús vuelva. ישעיהו בפרק האחרון של ישעיהו. Y es posible leer esto en el último capítulo de Isaías. לא פה הגויים יביאו עוד את שארית עם ישראל בכרכרות ובכל מיני דרכים יביאו אותם לארץ. Está escrito allá que hasta que Jesús no vuelva, todavía habrán los remanentes del pueblo de Israel en otras naciones, que serán traídos hasta acá de todo tipo de formas. לא יישאר אף אחד בגולה. Y al final de cuentas no va a quedar ninguno del pueblo de Israel en otras naciones. Pero en el versículo 29 מלחמת גוג ומגוג. dice, es el final de la guerra de Gog y Magog. את פניי מהם אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל נאום אדוני אלוהים. Dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. ואלוהים ישפוך את רוחו העיניים ייפתחו. Cuando Dios derrame su espíritu, entonces Él va a quitar de entre nosotros ese velo. יכול להיות שאמנם זה כתוב לנו פה, אבל ממש ההתעוררות המסיבית הסופית תהיה בתוך הזמן הזה של הר מגידו, של הקרב של המלחמה הגדולה הזאת. Y puede ser que el avivamiento más grande comience después de la guerra de Har Megiddo, ממש, o sea, va a ser al final. אתם יודעים, אם כל עם ישראל היה בא לאמונה לפני, Si ustedes saben, si todo el pueblo de Israel hubiese llegado a la fe antes, es decir, antes de la guerra de Gog y Magog לפני צער המשיח, y antes del anticristo, אם הם היו באים לאמונה, si ellos hubiesen venido antes a la fe, entonces no hubiésemos caído en la mentira del anticristo, כמו שכתוב בדניאל פרק 9, como está escrito en Daniel capítulo 9, סוף הפרק, al final del capítulo, que nosotros rompimos la alianza porque nosotros creímos en la mentira. אחרי שעם ישראל יבוא לאמונה העיניים ייפתחו ולא ניפול יותר בשקר כזה. Pero al final, cuando venga, ממש ההתעוררות הגדולה היא בסוף. o sea, el avivamiento más grande va a ser al final. החדשות הטובות, Las buenas noticias ברכה, son que nosotros tenemos, יוסר. promesas muy buenas, que es que Dios va a quitar el velo de entre nosotros. כמו שקראנו כבר מקודם בזכריה, פרק י"ג, Como ya hemos leído en Zacarías capítulo 13, 8 פסוקים 8 ו-9, versículos 8 y 9, נהיה עמו והוא יהיה אלוהינו. nosotros seremos sus hijos y Él será nuestro Padre, אני רוצה לקחת אתכם nuestro Dios. למקום, לירמיהו, Pero yo los quiero tomar ahora a otro lugar que está en Jeremías capítulo 30. Jeremías 30. ואני אקריא פסוקים 23 עד 25. Y yo voy a leer los versículos desde el 23 hasta el 25. אני חושב יש לכם רק 23-24. En inglés, en español solo es 23 y 24. רחמים עליכם. אבל בעברית. 23. סערת אדוני, חימה יצאה, סער מתגורר על ראש רשעים יחול. לא ישוב חרון אף אדוני עד עשותו ועד הקימו מזימות ליבו. באחרית הימים תתבוננו בה. בעת ההיא נאום אדוני אהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל, והמה יהיו לי לעם. אתם רואים, זה באחרית הימים. Ustedes ven, esto es al final de los días. Es en nuestros días. לא להתבלבל. No nos debemos de confundir. צריך לדעת איפה למקם את Hay que saber dónde poner las profecías. צריך להקריא עכשיו Y yo voy a continuar leyendo 1 עד 5 בעברית, אצלך זה 2 עד 6. los versículos 2 hasta el 6. מצא חן במדבר עם
זה לא מה שהיה אז כשיצאו ממצרים, Esto no es lo que fue cuando salimos de מה שעכשיו. Egipto, sino que es lo que está ocurriendo ahora. שרידי חרב, El pueblo de Israel, זה השואה, después, que está con la espada, después del el holocausto, después de la guerra, ועכשיו הגיע הזמן להרגיע את ישראל, y ahora viene el tiempo de calmar a Israel, לקחת את עם ישראל לתוך הנחלה. de tomar al pueblo de Israel dentro del río, la paz, יותר מלחמה. y ya no va a haber más guerras. שולט עליהם. Jesús צדקה בעם. va a haber justicia en la tierra, va a haber justicia en la tierra. ממשיך להקריא, מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי טופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תטעי כרמים, שוב כרמים, בהרי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו. יש יום קראו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון אל אדוני אלוהים. שימו לב בטקסט הזה שקראנו. Entonces pongan atención en este texto que hemos leído. יש לנו את המדבר, De nuevo tenemos aquí el desierto, כרמים, tenemos aquí, אותו דבר ראינו בהושע, עמק החור לפתח תקווה, vimos de nuevo el valle de Acó, como lo que vimos en Oseas y en Ezequiel 20, que vimos también el desierto de los pueblos. Y miren el amor de Dios. אלוהים אוהב אותנו. Dios nos ama. יש לנו זוגיות מאוד בעייתית עם אבינו שבשמיים. Tenemos una pareja muy problemática con nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros lo traicionamos עליו מאוד, y Él está muy dolido. הוא כעס, Él se enojó. הוא הסיר את ההגנה שלו, Él quitó su protección. לנו, Nosotros sufrimos להיות, en exilios, en inquisiciones, רומים, שואה, en el holocausto. אבל אלוהים עדיין אוהב אותנו. Pero Dios aún nos ama. אנחנו נחזור אליו, Cuando nosotros volvamos a Él, האהבה שלו תתעורר מחדש. su amor se va a levantar de nuevo. אנחנו נחווה מחדש את האהבה שלו. Y nosotros vamos a experimentar su amor de nuevo, el amor de Dios. ויבוא הזמן שנוכל לטוע כרמים בשומרון, איפה שהיום הרוב זה פלסטינאים, Y vendrá el tiempo en el que nosotros podamos entrar y podamos estar todos juntos, incluso en Samaria, את השנים הראשונות שאסור לאכול מהפרי, y esperar los primeros años que está prohibido comer del fruto, שנה החמישית שאפשר לאכול, hasta el quinto año que ya es posible comer del fruto, כי יש שקט, יש שלום. porque va a haber tranquilidad, va a haber paz, no vamos a tener que minar nuestra casa. נוכל לעלות להר Y ציון. nosotros podamos entonces subir a la casa de Dios. אני רוצה לסיים Yo quiero terminar עם מה אנחנו אמורים לעשות עם כל זה. con lo que nosotros debemos de hacer con todo esto. זה התוכנית של אלוהים. Este es el plan de Dios. הניסיון שלי בחיים לימד אותי, La experiencia de mi vida me ha enseñado טובים, que hay personas buenas אין להם אור על הדבר הזה. que no tienen luz sobre este tema, כי הקריאה שלהם זה נחמו, נחמו עמי. porque su llamado es simplemente ישעיהו פרק ir y hablar. Esto está en... 1 ו-2. יש להם אור רק על זה. Ellos tienen solo luz sobre esto. לא מבינים את כל הפסוקים האלה. Ellos no entienden todos estos versículos. וזה בסדר. Y esto está bien. זה התפקיד שלהם בגוף המשיח. Ese es el cargo de ellos dentro del pueblo de Israel, dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la función de ellos. אנחנו אנשים שונים. Ustedes saben, nosotros somos personas distintas. בגוף כל מיני איברים. Tenemos en el cuerpo todo tipo de miembros. מסתכלים למשל, Y nosotros miramos, por ejemplo, al Pablo y al Bernabé. הם לא הבינו Ellos no entendieron cuál era el llamado tan distinto que tenían uno del otro. שהם עמדו לצאת למסע השני,
Cuando ellos salieron a la segunda marcha, Pablo no quería Pablo no quería tomar a Marcus, pero Bernabé sí querían. Y los dos gritaron, empezaron a pelear. Pero es que el llamado de Bernabé era precisamente eso, tener misericordia, era muy misericordioso. Y ese fue el que fue a buscar a Pablo en Tarsos y traerlo hasta de allá para acá. Y desde allá entonces el Espíritu Santo los llama a las marchas, התפקיד שלו בגוף המשיח היה לקחת את מרקוס שנכשל במסע ביסור הראשון. El cargo en el cuerpo de Cristo de Bernabé era tomar a Marcus y darle otra oportunidad. Ese era su cargo y eso está bien. Y Pablo era un bulldozer. Él iba hacia adelante. Entonces no se debe de pelear, sino que se debía de entender que hay diferentes cargos. Dios nos llama al primer ministerio juntos y pues ahora es por separado y eso está bien. Más tarde, Pablo está feliz de recibir a Marcus porque Bernabé logra convencerlo. Y Pablo le pide a Bernabé que traiga a Marcus porque él dice, él me puede ayudar. Y esto fue unos años después. Y también hoy tenemos, gracias a Dios, a todos los que aman a Israel. Y el llamado de ellos son eso, amar y tener... y cuando yo hablo de estas cosas, ellos no tienen luz sobre esto, ellos no entienden esto y a veces nos hacen enojar. Me ocurrió que yo hablé sobre estas cosas en el exterior y me dijeron, pero nosotros ayudamos a las personas a venir a Israel, pero tú estás hablando sobre las guerras de Israel, entonces ellos no van a querer venir. Entonces yo les dije, si ellos no quieren venir porque la tercera parte van a morir, entonces primero llévenlos al Apocalipsis y muéstrenles cuántos van a morir en todo el mundo, no solo en Israel. Casi el 90% de la humanidad va a desaparecer con todo lo que va a ocurrir. Entonces después ellos dijeron, 90% si yo me quedo en Europa van a desaparecer y otros, no sé, 20% en otro lado. Mejor dicho, es mejor quedarse en Israel. Esto es lo que va a ocurrir, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer esto? En Daniel capítulo 9, tenemos un buen ejemplo de ello. 1, 2 y 3. Daniel 9. בשנת אחת לדריווש בן אחשוורוש מזרע מדי אשר הומלך על מלכות כסדים. בשנת אחת למלכו אני דניאל בינותי בספרים מספר השנים אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. ואתנה את פניי אל אדוני האלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום ושק. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el rey de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y más adelante él habla sobre los pecados del pueblo. Daniel pudo haber leído a Jeremías y poder entender que el exilio eran 70 años y hacer cuentas. Pero yo... Y empezar a hacer cuentas. Yo salí del exilio en tal edad y volví acá.
y hoy ya se acabaron los 70 años. והיה יכול לעשות משרתים, בואו תפתחו שולחן, אנחנו הולכים לחגוג. Pero también pudo haber dicho, sirvientes, abran la mesa, vamos a hacer un festín. Ya el exilio se acabó. O sea, porque él hizo cuentas, entonces se acabó el exilio, vamos a celebrar. Pero no, ¿qué es lo que él hace? Él entra en un tiempo de ayuno y de oración para que Dios cumpla su promesa. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos llamados a hacer. Llenarnos para la salvación del pueblo de Israel. Jesús en la oración del Señor nos enseña. Nos enseña primero que todo a orar sobre las cosas que están en el corazón de nuestro Padre que está en el cielo. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por medio de estas guerras, Dios va a santificar su nombre. Lean esto, por ejemplo, en Ezequiel. Versículo 38, 39. Capítulo 38, 39. Está hablando sobre las guerras en que Dios va a santificar su nombre. Y él dice, ustedes deben de orar, será santificado tu nombre. Que venga tu reino. O sea, su reino va a venir cuando el pueblo de Israel se crea en Jesús. Que se haga tu voluntad así como en la tierra como en los cielos. Por el reino de los 1000 años. O sea, la voluntad de Dios se va a hacer sobre la tierra. Según Zacarías 14, dice que si algún pueblo no viene a Jerusalén a celebrar, entonces ellos no van a tener lluvia. Así que nosotros estamos llamados a pedir la voluntad de Dios. Debemos de permanecer en oración. Y para eso nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos su gracia. Debemos permanecer en Él y debemos de llenar nuestras vasijas de oraciones para que Dios las pueda luego derramar, según como Él lo quiere hacer. Así que nosotros tenemos un cargo. Nosotros somos también, vamos a ser parte del gobierno de Dios. Y dentro de este entendimiento nosotros estamos sentados. Nosotros estamos sentados con Él en el cielo, sobre el trono de gracia. Nosotros somos sus embajadores vamos a recibir un puesto diplomático y nosotros vamos a tener que hacer que se hagan los intereses de Dios aquí en la tierra, porque somos parte de su gobierno. Nosotros somos su luz y somos su sal aquí en el mundo. Y debemos de orar según su voluntad. Y Satanás tiene miedo de esto porque él sabe lo que va a ocurrir. Que Jesús va a volver. Y Satanás va a ser atrapado durante 1000 años. Aleluya. Así que vamos a animarnos y vamos a abrir nuestros corazones. Padre Santo que estás en los cielos, nosotros no podemos en nuestras fuerzas. Llénanos de tu Espíritu Santo. Haznos un ejército de los que oran por la salvación del pueblo de Israel. Te lo pedimos de ti, Señor. Y hoy, Señor, cuando nosotros venimos ahora a tu cena, nosotros te pedimos, Señor,
un corazón limpio. Créanos y danos más fe y danos más poder. Y ayúdanos y llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu aceite para que nosotros podamos alumbrar tu luz. Aleluya. Gracias a ti, Jesús. Amén.